Alumnas, la clase de hoy va a ser sobre el curso de gramática. El tema escogido es lo sintáctico. En la clase pasada hemos hecho el tema de la morfología, ¿no? Que llega a ser el estudio de la palabra, que tenía algunas estructuras. Por ejemplo, en el sustantivo, la estructura era el lexema más el morfema, mientras en el verbo era el lexema más la desinencia verbal, ¿no? El lexema era la raíz de la palabra, ¿no? Mientras el morfema y la desinencia verbal era el complemento, ¿no? Que formaba la palabra. Ahora vamos a ver el estudio de lo sintáctico. El estudio de lo sintáctico, ¿no? Es uno de los elementos de la gramática, ¿no? Lo sintáctico va a estudiar ¿qué? Especialmente la oración, ¿no? Ahora, recuerda, acá vamos a observar una estructura, ¿no? Tenemos que recordar que la oración, un conjunto de oración que forma un texto. Un conjunto de palabras que va a formar una oración. Un conjunto de sílabas forma ¿qué? Una palabra. La sílaba va a estar conformado por consonante y vocales, ¿no? Como conocemos, las vocales se va a dividir en dos partes. Unas son las vocales abiertas y otras van a ser las vocales cerradas. Las vocales abiertas llegan a ser, ¿no? La vocal A, E y O, ¿no? Y la vocal cerrada llega a ser la vocal I y la vocal U, ¿no? Ahora, hemos dicho que lo sintáctico que va a estudiar a la oración. Observamos acá la oración. La oración va a haber dos tipos de oración. Uno de ellos va a ser oración simple y el otro va a ser oración compuesta. La oración simple, ¿no? Se va a identificar con una sola oración que se va a separar en sujeto y en predicado. Mientras lo que es la oración compuesta, ¿no? Es una oración que se va a dividir en dos oraciones, como observamos acá en la estructura. En una oración vamos a partir ¿qué? En dos. Primera oración y segunda oración. Que la primera y la segunda oración que van a tener su sujeto y su predicado. Eso vamos a observar más adelante, ¿no? Cuando vamos a llegar al curso de gramática, ¿no? Ahorita estamos recordando alguna cosita que hemos hecho, ¿no? Ahora, lo que es la estructura de la oración, ¿no? La estructura se va a dividir en dos partes, siempre. Lo que es el sujeto y lo que es el predicado. Ahora, el sujeto también se lo va a conocer como sintagma nominal o fase nominal, ¿no? Mientras el predicado se lo va a conocer como sintagma verbal o como fase verbal. De nuevo repito, la estructura de la oración se va a dividir en dos partes. Uno de ellos, lo que es el sujeto, y el otro va a ser lo que es el predicado. Al sujeto se lo va a conocer como sintagma nominal o también como fase nominal, mientras el predicado se lo va a conocer como sintagma verbal o como fase verbal, ¿no? En el sujeto vamos a encontrar algunos elementos, ¿no? Que llegan a ser los modificadores. Modificador directo, modificador indirecto, núcleo de sujeto y lo que es aposición. Mientras en el predicado vamos a observar objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial, atributo y lo que es el predicativo. Ojo, algunos libros lo ponen el objeto directo y el objeto indirecto como complemento. Complemento directo, complemento indirecto, ¿no? Ahora, vamos a comenzar a analizar paso por paso, ¿no? Primero vamos a comenzar con la parte del sujeto. Hemos dicho que el sujeto se lo va a conocer como sintagma nominal o como fase nominal, ¿no? De nuevo repito, el sujeto se lo conoce también como sintagma nominal o fase verbal. Los elementos o los modificadores van a ser núcleo de sujeto. El núcleo de sujeto siempre va a ser ¿qué? El sustantivo o también el pronombre. El pronombre puede reemplazar al sustantivo en una oración, ¿no? Los modificadores directos siempre van a ser ¿cuáles? Los determinantes
y los adjetivos, ¿no? Mientras lo modificador indirecto va a estar enlazado por una preposición, ¿no? Lo que es la aposición, ¿no? Cuando está dentro de una coma explicativa. Vamos a observar esta oración. Dice, el niño travieso, hijo de Rosa, corre en el campo. En primer lugar, lo que vamos a hacer es dividir esa oración en sujeto y en predicado, ¿no? Vamos a dividirlo en la siguiente manera, ¿no? Vamos a hacer acá una línea y lo vamos a dividir. En primer lugar, tenemos que observar que dónde está el verbo. Y el verbo es la palabra que corre, ¿no? Para yo ubicar al sujeto, tengo que preguntar al verbo, ¿quién corre en el campo? Y me va a responder, el niño travieso, hijo de Rosa. Entonces, todo esto, ¿qué sería? Sería, coloco acá, sujeto. Y acá, ¿qué sería? Predicado. Vamos a recordar acá. Al sujeto también se lo conoce como, ¿cómo qué? Sintagma nominal o fase nominal. Coloco acá. Sintagma nominal o también llamado como fase nominal. Mientras al predicado se lo va a conocer como, observemos acá, sintagma verbal o fase verbal. Coloco acá. Sintagma verbal o también como fase verbal, ¿no? En esta oración vamos a analizar solamente la parte del sujeto, nada más, ¿no? Solamente la parte del sujeto. Ubico el núcleo, ¿no? ¿De quién se va a hablar? Del niño. Entonces coloco de esta manera acá. Niño, ¿qué sería? Núcleo del sujeto. Y niño va a ser ¿qué? Un sustantivo, ¿no? Ahora voy a ubicar los modificadores directos. ¿Qué te dice? Los modificadores directos siempre van a ser ¿qué? Un determinante o un adjetivo. Ubico el adjetivo. ¿El adjetivo qué? Califica a quién? Al sustantivo, ¿no? Vamos a observar que la palabra niño, ¿no? Va a modificar con la palabra travieso. El niño es travieso, ¿no? Está calificando como es el niño. Entonces voy a colocar acá el modificador directo, ¿no? Ahora, también te dice que el modificador directo llega a ser un determinante. Y observamos acá que niño, ¿no? Va a acompañar un determinante, que es la palabra determinante, que llega a ser un determinante de ¿qué? Artículo. Ahora, la posición te dice cuando está dentro de una coma explicativa. Acá vamos a observar dos comas, una y dos, ¿no? Que está explicando, ¿no? De quién es ese niño travieso. ¿Hijo de quién? De Rosa. Entonces, ¿esto qué sería? Aposición. Aposición. Ahora, para que tú me puedas entender, cuando yo veo acá dos comas que está explicando algo, automáticamente ¿qué coloco? Aposición. ¿Entendido? Ahora, vamos al siguiente paso, lo que es el predicativo. No diré el predicado. El predicado, principalmente observamos el núcleo. El núcleo de predicado, ¿quién va a ser? El verbo. Siempre el núcleo de predicado va a ser el verbo. Ahora, el objeto directo. ¿Quién va a ser el objeto directo? Dice, no lleva preposición, solo con persona lleva la preposición. O sea, la palabra preposición se refiere, ¿no? A la palabra a, la palabra en, la palabra para, ¿no? Ahora, el objeto indirecto dice, lleva la preposición de a y para, ¿no? Complemento circunstancial, ojo, complemento circunstancial, que llega a ser del lugar, de tiempo, de compañía o de instrumento, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, el atributo y el predicativo siempre van a ser los adjetivos, ¿no? Pero dependiendo
de los tipos de núcleo del predicado. Ahora, en complemento circunstancial yo puedo decir, ¿no? El niño corre en el campo. Esa palabra en el campo llega a ser ¿qué? El lugar. Si yo digo, el niño corre en el campo durante la tarde, o sea, el lugar sería en el campo, ¿no? Y en la tarde, ¿qué sería? El tiempo, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, el niño viaja a Lima con su amigo. ¿Su amigo qué sería? Complemento circunstancial de compañía. Si yo digo, por ejemplo, el niño toca la guitarra, esa palabra guitarra llega a ser complemento circunstancial de instrumento. Observamos acá en el ejemplo, ¿no? Acá yo he colocado tipo de núcleo de predicado. Los tipos de núcleo de predicado se van a dividir en dos partes. Uno de ellos, verbo copulativo. ¿A qué se va a referir el verbo copulativo? A los verbos ser, estar, parecer. Mientras el verbo no copulativo se refiere a la acción. ¿Cuáles son las acciones del verbo? ¿No? Bailar, correr, caminar, saltar, cocinar, lavar, tejer. ¿Eso qué sería? Verbos de acción, de movimiento. Mientras los verbos copulativos llegan a ser los verbos de ser, estar y parecer, ¿no? Ahora, en la siguiente oración, que es importante saber esto para poder desarrollar ¿qué? Lo que es el atributo y lo que es el predicativo. Ahora, cuando yo digo, por ejemplo, el niño es bonito, en primer lugar separo la estructura, sujeto y predicado, ¿no? Coloco acá, de esta manera, ¿no? Una línea trazo y luego voy a indicar que yo observo que es un verbo, ¿no? Un verbo auxiliar, ¿no? Es, ¿no? Separo en esta forma. Separo en esta forma y voy a totalmente a observar ahí, ¿no? Sujeto, ahí está el sujeto, porque voy a indicar, ¿no? ¿Quién es bonito? El niño. ¿No? La respuesta está el sujeto y acá ¿qué sería? Predicado. Ojo, al sujeto también se lo conoce como sintagma nominal, fase nominal. Al predicado, ¿cómo se lo va a conocer? Como sintagma verbal o fase verbal. Ahora, busco el núcleo de sujeto. ¿Quién sería el núcleo de sujeto ahí? Niño. Entonces, coloco ahí de esta manera, digo, núcleo del sujeto, ¿no? Pero él, ¿qué iba a ser él? ¿Determinante o adjetivo? Determinante, ojo. El adjetivo es quien califica al sustantivo. Y el determinante es a quien acompaña al sustantivo, ¿no? Él llega a ser determinante artículo. Coloco acá, determinante, ¿no? Bueno, como sabemos, es que llega a ser un verbo. ¿Qué tipo de verbo sería? ¿Copulativo o no copulativo? Sería verbo copulativo. Entonces coloco acá, verbo copulativo. Ahora, tenemos una palabra acá, bonito. Pero bonito, ¿qué llega a ser? Un adjetivo. Ahí viene el problema, ¿no? Puede ser un atributo o puede ser un predicativo. Ahí yo tengo que analizarlo. ¿En qué forma? Que acá es el verbo, ¿no? Copulativo, o sea, los verbos auxiliares. Entonces, automáticamente, ¿quién va a ser? Va a ser atributo. Entonces, yo digo, esto es un atributo. Ahora, en esta oración donde dice, la niña corre, ¿no? Voy a separar en sujeto y en predicado en primer lugar para poder yo analizarlo. Ahora, subrayo en esta manera, ¿no? Y observo lo que es el núcleo. Acá yo veo que el núcleo es corre, ¿no? Y voy a separar en esta forma. Sujeto, y lo que acá es que es predicado. De nuevo repito, sujeto se lo conoce como, ¿cómo qué? Sintagma nominal o fase nominal.
predicado se lo conoce como sintagma verbal o fase verbal. Ahora, el núcleo, ¿cuál sería acá? Niña. Y la, ¿qué sería? Determinante o objetivo, sería determinante. Subrayo acá de esta manera y digo determinante. Y corre llega a ser ¿qué? Verbo. ¿Pero qué sería? ¿Verbo copulativo o verbo no copulativo? ¿No? Si es acción, corre, está en movimiento, entonces sería no copulativo. Coloco acá no copulativo. Ahora, en la siguiente oración te dice, el perro duerme solito. Ahora, observo el verbo. ¿Dónde está el verbo ahí? Duerme. Entonces, como yo sé que el verbo duerme, subrayo y hago un círculo al verbo en primer lugar para poder separar sujeto y para poder separar el predicado. Separo en esta línea, ¿no? ¿Quién duerme solito? El perro. Entonces, ¿el perro qué sería? Sujeto. Duerme solito, ¿qué sería? Predicado. Ahora, ¿cómo se lo conoce al sujeto? Se lo conoce como ¿qué? Sintagma nominal o fase nominal. Coloco acá. Se lo conoce también al sujeto como sintagma nominal o como fase nominal. Listo. Ahora, en el predicado se lo conoce como sintagma verbal o fase verbal. Coloco acá. Sintagma verbal o fase verbal. Ahora, analizo el verbo. Diré, analizo el sujeto. Voy a analizar el sujeto, ¿no? Ahí voy a analizar con estas partes, ¿no? Núcleo de sujeto, en primer lugar, ¿quién es? ¿De quién se va a hablar? Del perro. Núcleo de sujeto. Esta es, ¿qué sería? ¿Determinante o objetivo? Sería determinante, porque está acompañando al sustantivo. Determinante, ¿no? Ahora, duerme, ¿qué sería? ¿Verbo copulativo o no copulativo? Porque duerme llega a ser una acción. Entonces, ¿qué sería? Verbo no copulativo. ¿Y solito qué sería? Solito llega a ser un adjetivo, ¿no? Comienzo a analizar. ¿Es atributo o predicativo? Está un verbo ¿qué? No copulativo. ¿Qué sería? Predicativo. Predicativo. Profe, y si acá dice el perro, acá sería un verbo copulativo, ¿qué sería? ¿Predicativo o atributo? Sería atributo ya. Si yo te digo, el perro es manso, ¿no? Esta es, ¿qué sería? Verbo copulativo. Entonces, automáticamente, ¿qué sería acá? Atributo. Cuando ustedes observen acá un verbo no copulativo y acá hay un adjetivo, automáticamente, ¿qué sería? Predicativo. Ahora, en la siguiente oración, ¿qué te dice? Santiago compra una galleta en la tienda. En primer lugar, hago una línea. Una línea lo voy a hacer acá, en esta forma. Observo dónde está el verbo. Y el verbo es compra. Entonces hago una línea acá, de esta manera. Y hago la siguiente pregunta. ¿Quién compra una galleta en la tienda? Santiago. Entonces yo digo acá, sujeto. Y acá que sería predicado. Luego comienzo a analizar. ¿El sujeto cómo se lo conoce? ¿Cómo se lo conoce? Como sintagma nominal o fase nominal. Al predicado, ¿cómo se lo conoce también? Como sintagma verbal o fase verbal. Entonces yo digo, sujeto, analizo con esta estructura. Solamente ¿qué tiene? Núcleo del sujeto. Nada más. Porque Santiago, ¿qué sería? Un sustantivo. ¿Qué tipo de sustantivo? Sería sustantivo propio, porque es un nombre de una persona. Ahora, observo acá que compra llega a ser un verbo. ¿Qué tipo de verbo sería? ¿Copulativo o no copulativo? Si compra es un verbo de acción, de movimiento. ¿Qué sería? Verbo no copulativo. Verbo no copulativo. Ahora, acá ya vamos a entrar a analizar objeto directo, objeto indirecto. El objeto directo te dice, no lleva preposición. Solo con persona lleva la preposición. O sea, solo con persona. Ojo, te dice otro. Objeto indirecto lleva la preposición a y para. Ahora, una no es preposición. Una llega a ser un determinante. Entonces, automáticamente
yo voy a decir de qué, que una galleta, ¿qué sería? Objeto directo. Sería una galleta, que sería objeto directo automáticamente. ¿Por qué? Porque acá no encuentro ¿qué? La preposición a ni la preposición para. Entonces, automáticamente, ¿qué yo voy a decir? Que es un objeto directo. Ahora, dice, Santiago compra una galleta en la tienda. La tienda iba a ser un lugar. Automáticamente, ¿qué sería? Complemento circunstancial de ¿qué? De lugar. Complemento circunstancial del lugar, ¿no? Ahora, en la última oración te dice, Alberto viaja al Cusco con su amigo. Entonces, voy a comenzar a analizar en esta forma, hago la siguiente línea en esta manera y observo dónde se encuentra el núcleo. Y el núcleo es que viaja. Entonces lo separo en el sujeto y en el predicado, ¿no? Coloco ahí sujeto y acá que voy a colocar predicado. Predicado. Ahora, ojo, siempre recuerda que el sujeto se lo conoce también como sintagma nominal o fase nominal. Al predicado también se lo conoce como ¿qué? Como sintagma verbal o fase verbal. Sujeto comienzo a analizar utilizando ¿qué? Estas estructuras. Alberto. Solamente observo que el núcleo del sujeto, porque Alberto llega a ser un sustantivo. ¿Qué tipo de sustantivo sería? Propio. Entonces sería ahí núcleo del sujeto. Y viaja, ¿qué sería? Núcleo del predicado. Pero ¿qué tipo de verbo sería? ¿Copulativo o no copulativo? Viaja llega a ser copulativo, porque es de acción, de movimiento. Entonces yo digo, verbo no copulativo. Cuando yo digo Alberto viaja al Cusco, está viajando a un lugar o no. Entonces automáticamente, ¿qué yo digo? Complemento circunstancial de lugar. Entonces subrayo al Cusco. Complemento circunstancial de lugar. Dice, con su amigo. O sea, su amigo lo está acompañando Alberto al viaje. Entonces, ¿qué sería? Complemento circunstancial de qué? De compañía. Porque no está viajando solo. Está viajando con su amigo. Complemento circunstancial de compañía. Ahora, para poder nosotros analizar lo que es lo sintáctico que se analiza en la oración, tengo que también conocer los sintagmas. Los sintagmas adjetival, los sintagmas adverbial y así sucesivamente, que lo vamos a explicar en la siguiente clase. Ahorita lo que hemos hecho es recordar algunas cosas importantes en lo que es una oración. Ojo, lo sintáctico se puede analizar en esta forma, lo que es lineal, ¿no? O también se puede analizar en forma, ¿no? Lo que es arbóleo, ¿no? Tipo como árbol, ¿no? Ahora, eso sería todo totalmente. Lo vamos a ver más adelante en la próxima clase, lo que es los sintagmas.